Bienvenidos al segundo día de los trabajos del Cuarto Congreso Nacional de Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su edición con el eje temático La Ciencia del Cambio Climático en México. Nos encontramos en el Auditorio Julián Adem del Centro de Ciencias de la Atmósfera para tratar la primera mesa de la jornada correspondiente a dos temas coyunturales definitivos para el tema de cambio climático, los cuales son mercados y bonos de carbono y los impactos económicos y el financiamiento del cambio climático. Para presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, nos acompaña Rubén Zagal, del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, VIDE en México. Nos acompaña David López Lira Bayot, del Posgrado de Economía. Nos acompaña el doctor Gustavo Sosa, de Facultad de Ciencias Políticas, la maestra Gabriela Niño, que está en unos momentos por llegar, y todos coordinados la mesa por el doctor Simón de Locatello, del Instituto Mora. Presentamos a este último para que nos haga una presentación correspondiente a los temas. Bueno, buenos días a todos una vez más, ya por la cuarta vez, la cuarta edición desde 2010 que nos estamos viendo en este Congreso de Cambio Climático para tratar un tema que no sabemos, es parte de lo que voy a presentar hoy, si sigue siendo relevante, por lo menos en el caso de México. Creo que afuera sí, pero como trataré de enseñarle, tenemos algún problema en la academia, en la investigación en México con estos temas. Y pues la idea es seguir dándole ahí la información y con un poco los estados del arte de la situación a nivel nacional, y un poco en general, si quieren, más allá de lo que está pasando con México, sobre las tendencias del estado del arte de los mercados de carbono y las iniciativas que hay ahora que son más bien de precios al carbono, como le llaman, ¿no? Estamos haciendo ahí asistiendo a una transición en estos días, de esos últimos meses, los temas, y yo creo que es interesante que lo podamos presentar el día de hoy. Estamos haciendo un estudio, creo que es interesante compartirlo. Esto está guiado por el PINC de la UNAM, pero somos varias instituciones, incluyendo el Instituto Mora, que represento, que es un centro de CONACYT. Estamos haciendo un reporte mexicano sobre el cambio climático, que es este estilo IPCC. Ustedes saben que el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, y en los últimos 15 años, con 5 informes internacionales, el IPCC se ha posicionado, digamos, como la referencia científica internacional para los temas de cambio climático. Y, digamos, por la primera vez se está haciendo a nivel de país, y esto está coordinado aquí desde el PINC con varias instituciones, que les decía, un reporte estilo IPCC sobre la situación del cambio climático en México. Entonces, parte de ese estudio, pues yo estoy ocupándome de algunos capítulos, y uno en particular tiene que ver con esta revisión, porque el IPCC, como saben, trabaja sobre revisiones de literatura. ¿Qué está pasando en el caso de México con las publicaciones y qué estamos investigando y cómo estamos posicionados en comparación a otros países, decía, de la región y a nivel internacional? Entonces, mire, ¿cómo estamos? De 2005 hasta la fecha en México se han publicado 341 artículos sobre los mercados de carbono en revistas arbitradas. Aquí me estoy refiriendo en particular a revistas científicas, académicas, las que tienen revisión de pares, digamos, con criterios académicos estrictos. No estoy incluyendo ni revisiones hemerográficas, ni periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, solamente desde la perspectiva científica. De estos 341, el 80% está en inglés, el 20% está en español, y de ese 20% está concentrado en 3 autores, uno de los cuales, perdón por ser autobiográfico, pero somos 3 autores que estamos escribiendo en español y en inglés sobre estos temas a nivel de México. Entonces, es un asunto, digamos, un poco deprimente, lo quiero comentar, en comparación sobre todo a lo que está pasando a nivel internacional. México y lo demás, vean un poco cómo estamos. En este mismo periodo de tiempo, de 2005 hasta la fecha, en el caso de la Unión Europea se publicaron 22.000 artículos relacionados a los mercados de carbono. Eso tiene que ver, obviamente, con el hecho que en Europa pues también hay un esquema de comercio de emisiones ya consolidado. Después, en el caso de Estados Unidos, interesante, pues casi el doble de la Unión Europea, tomando en cuenta que Estados Unidos, como ustedes saben, no es parte del protocolo de Kioto y tampoco participa en los esquemas, digamos, internacionales de cambio climático, ¿no? Acaba de publicar una estrategia nacional, pero es otra cuestión, pero hay una enorme publicación sobre mercado de carbono, ¿no? Independientemente de lo que es o no su afiliación a esquemas de internacionales. Después viene China, también muy interesante, desde 2005, tiene casi 11.000 productos académicos. Pues vienen en términos ya latinoamericanos Brasil, que son 5 veces, 6 veces más en México, y bueno, le decía a nosotros ahí con el número un poco deprimente, ¿no? Entonces 348, eso es por decirle cómo estamos a nivel de investigación académica sobre un tema que creo yo personalmente es muy relevante en el trabajo en este momento, ¿no? De análisis de lo que son los esquemas de financiación climática, pero también en cuanto al cambio climático en sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la academia en México? Pues es un asunto que no tenemos mucha respuesta.
Lo hemos visto también en estos años de congresos. Yo quisiera pues mencionar 3 puntos importantes. Uno es, usted sabe que México es muy activo a nivel internacional, participa en todos los acuerdos que tengan que ver con cambio climático, es digamos un frontrunner, como dicen en inglés, ¿no? Está ahí enfrente de lo que son pues, las discusiones, los debates internacionales, entonces tiene un cierto tipo de efervescencia internacional, pero si lo vemos desde la perspectiva interna nacional, pues no corresponde realmente con una producción científica desde mi punto de vista de investigación muy adecuada, ¿no? Nada más le comento, en el caso de este congreso en específico, que es considerado un poco el congreso de cambio climático en el país, recibimos apenas 15 solicitudes de ponencia de académicos sobre el tema del mercado de carbono, ¿no? Entonces, a pesar de que se hace difusión, a pesar de que se hace un trabajo, digamos, constante, o estamos ahí martillando, digamos, pues no corresponde ese interés, ¿no? Entonces, la gran pregunta, o las preguntas son, pues, ¿por qué no? Yo no creo que es un tema de falta de relevancia o falta de conocimiento, para algunos sí, para otros no. Es difícil explicarlo, pero sí me parece que el punto importante es que hay esta diferenciación, digamos, entre este tema, ¿no?, de lo que es la proyección del país a nivel internacional en cuanto a cambio climático y su aparente producción científica. Eso lo comento porque fueron temas que vimos en el caso del CONACYT recientemente, en una reunión internacional que hicimos sobre los avances de investigación, y eso no es solamente desarrollando un tema del mercado de carbono, es para toda la investigación científica del país, ¿no? Entonces el CONACYT está cambiando un poco porque sí no pintamos como país en los índices internacionales de investigación en ciertos temas y necesitamos redoblar los esfuerzos de investigación. Eso tiene que ver también con recursos, con muchas cosas, no voy a entrarle, pero digamos que no es solamente una fotografía del cambio climático en sí, los temas de carbono, sino que es el tema de, más allá de cómo estamos planteando y cómo estamos haciendo investigación en este país, ¿no? Entonces creo que es interesante. Bueno, esa es un poco la primera parte, ¿no? Yo voy ahora a platicarle un poco de cómo estamos viendo la situación actual de los mercados de carbono, qué está pasando, tratando un poco de darle relevancia desde mi punto de vista a algunos fenómenos, digamos, que se están detectando ya, o tendencias, si quieren, en el caso de la región. Tendremos oportunidad a lo largo de las mesas hoy en la mañana de profundizar sobre estos temas, pero la idea es que, digamos, yo le dé aquí otra vez una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Ustedes saben que, digamos, se completó en 2012 el primer periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto, 2008-2012, y fue el auge de los mercados de carbono, ¿no? Entonces, ahí se estaban emitiendo certificación de reducción de emisiones y por medio de proyectos y esquemas como el MDL, en el caso de México, de la aplicación conjunta en otras partes del mundo, etc. En fin, los esquemas llamados flexibles del protocolo de Kioto. Ahora, lo que estamos haciendo es que ahora estamos viendo desde el año 2012, y se lo voy a mostrar más adelante, un cambio de tendencia hacia lo que son los precios del carbono. O sea, ¿qué estamos haciendo? De los mercados que sí existen y seguirán existiendo, estamos pasando a este concepto de ofrecer o de dar precios al carbono. El caso clarísimo es, por ejemplo, el tema de los impuestos al carbono en México, que entraron este año, ¿no?, en enero de este año, que es una forma también, le digo, para crear, según los que lo han implementado, darle un poco más de fuerza a los precios y al mercado de carbono en general. Entonces, pero estamos también en una situación internacional más complicada, que es el segundo punto. Entonces, en la COP18, la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de la ONU, en 2012 se determinó la creación de una enmienda al protocolo. Si recuerdan ustedes, tuvimos un momento de vacío, no sabíamos qué iba a pasar con el protocolo de Kioto. Entonces se empezó a hablar de post-Kioto, se empezó a hablar de un Kioto visto, una serie de definiciones y terminologías, y lo que salió de la negociación internacional en ese entonces fue tener una enmienda al protocolo, ¿no? Y esta pues enmienda, de todas maneras, pues para que entre en vigor se necesita la ratificación de 144 países, apenas vamos con 16, y en el 2020 se supone que entra en vigor el nuevo acuerdo vinculante que se está discutiendo y que debería de salir de la próxima reunión 2015 de París, ¿no? Entonces, un rompecabezas, como siempre pasa cuando uno analiza las negociaciones internacionales. Entonces, ahí le pongo pues un déjà vu, ¿no? Porque ¿qué pasó con la primera edición del protocolo de Kioto? Pues igual, ¿no? Entonces estuvimos, no sé, se empezó a discutir en los años 90, entró en vigor 10 años después, tuvimos problemas con la línea de base, en fin, el mismo desastre de entonces. Entonces yo creo que estamos repitiendo los mismos pasos, pero pues sin tomar en cuenta, yo creo, algunas lecciones de mi experiencia. Entonces, digamos, tomen en cuenta que, pues sí, va también muy lenta el proceso de ratificación, y entonces estamos en el limbo. Entonces ahora tenemos una enmienda, pues, y tenemos un segundo periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto que va de 2012 a 2020, ¿ok? Entonces, la otra cuestión es que también estamos en una situación en la que todos los países tienen que entregar sus estrategias de mitigación post-2020 para inicio de 2015. Es un enredo entonces ya algo que no está claro, me piden por favor al final.
Entonces, todos los países, incluyendo México, por supuesto, están preparando su estrategia de mitigación para los primeros meses del próximo año, ¿no? Pero tenemos un problema, que los llamados pledges, en inglés, que son las ambiciones o las promesas, digamos, de reducción de emisiones, son todavía muy bajas, ¿no? Y hasta ahora tenemos para este segundo periodo de cumplimiento de Kioto, solamente el 12% de las emisiones globales se están cubriendo bajo este segundo periodo de compromiso, o sea, no es nada, ¿no? Y entonces, a pesar de negociaciones complejas, lentas, de todas maneras, lo que estamos viendo desde la perspectiva de los mercados de carbono es que siguen proliferando acciones de mitigación de distinta forma y se están enfocando esta vez más a niveles regionales y locales. Eso se debió a que el año pasado, en la COP de Varsovia, se empezaron a incluir los estados y las provincias y las regiones como parte importante del esquema de mercado de carbono a nivel global. Entonces pasamos de un panorama general a un panorama específico a nivel regional y sublocal. Aquí vean un poco cómo es fuente de información que viene de un trabajo muy interesante del Banco Mundial que se llamaba anteriormente Estados y Tendencias de los Mercados de Carbono, ahora es el mapeo y el estado de tendencia de los precios al carbono, ¿no? Entonces vean un poco, les decía, en este segundo periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto, que la Unión Europea es la que más tiene sus ambiciones de reducción de emisiones, a pesar que se consideran todavía muy bajas, y los demás países, pues, algunos sí, algunos no, pero no pinta realmente, no son los grandes emisores, ¿no? Entonces, si ven ese esquema, pues aparte de la Unión Europea, pues los demás, salvo Australia, a lo mejor cuenta relativamente en el panorama internacional de reducción de emisiones, pero es interesante porque cada uno de ellos está empezando a tener sus esquemas de reducción de emisiones bajo, digamos, formas como los mercados de carbono, ¿no? Eso es las emisiones. Bueno, es interesante ver que China ahora, bueno, ya saben, por su crecimiento ya es la primera economía del mundo, hace pocos días pues, ya rebasó a Estados Unidos según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, y bueno, es el segundo mercado global por producción de carbono, ¿no? Entonces 1.2 gigatoneladas de CO2, y en los últimos año y medio 6 de las 7 regiones de China empezaron a tener sus esquemas de reducción de emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero. Entonces empezaron a entrarle muy fuertemente, no tanto como país en sí, sino como les decía a nivel subregional. Entonces están proliferando, realmente están multiplicándose los esquemas locales. Eso, insisto, es la tendencia, ¿no? Digamos, y la idea pues es que todas esas son pilotos, pero que se transformen en esquema de comercio de emisiones tipo lo que está pasando en la Unión Europea. Entonces hay 10 nuevos mercados desde el año 2013. Eso es un poco la parte, ¿no? Ahora, ese es el mapeo a nivel global de lo que está pasando. Y un poco me adelanto, pero lo que estamos viendo a nivel internacional es esta fragmentación que les decía. Entonces estamos pasando de MDL, de lo que son los esquemas de ETS, etcétera, a distintas formas mezcladas, donde se están viendo precisamente, ¿no?, la conjunción de cuestiones, por ejemplo, como los impuestos al carbono, que les decía, iniciativas de mercados voluntarios, etcétera. Entonces, hace unos años, no tengo el mapa de 2010, pero pues eso se veía sencillamente contra regiones, que era el caso de Europa, el caso de Japón, y algo por ahí en Estados Unidos por los mercados voluntarios, pero ahora vean cómo se ha multiplicado, y actualmente los instrumentos de precio cubren casi, bueno, que son 5 y poco más gigatoneladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, y todos estos esquemas, le digo, están saliendo afuera de lo que es esa enmienda del protocolo, estamos también saliendo del esquema tradicional. Europa es la más comprometida con el protocolo de Kioto, pero hay muchos otros que no, como ustedes saben, se han retirado, Japón, la misma Rusia y otros, y están persiguiendo, digamos, forma de reducción de emisiones diferente de lo que está previsto por el protocolo de Kioto por medio de esos 3 esquemas, ¿no? Entonces son 40 iniciativas nacionales y 20 subnacionales. Entonces el mensaje que es: no está muerto el asunto del mercado de carbono, un mercado que sigue yo creo que muy activo, muy interesante. Obviamente es una aberración conceptual desde mi punto de vista, sigo pensándolo por cómo está concebido, pero digamos que es un tema que está, digamos, muy fuerte en la agenda actual, ¿no? Ahora, la novedad, digamos, es que en los últimos meses se han, como les decía yo, mezclado estos temas de comercio general, lo que son los impuestos al carbono. Y México, como usted sabe, es uno de ellos, pues está también Sudáfrica, está Francia, están algunos países que se han lanzado con estas cuestiones. En términos teóricos, usted sabe que quien estudia economía ambiental, pues ya está un poco la división entre los criterios pigouvianos o keynesianos de impuestos al carbono y después toda la parte neoliberal, ¿no?, de visiones que vienen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con los mercados de carbono en sí, ¿no? Entonces, esta es una diferenciación interesante, y vean también, le digo, cómo estamos también, ¿no?, caminando hacia nuevos esquemas de flexibilización para reducir estas emisiones, que por cierto siguen aumentando, ¿no?, como saben.
Y entonces otro mapa, esta es la sobreposición de los anteriores, es sencillamente una mezcla de instrumentos globales para reducirlos, ¿no? Entonces les decía, ahí pueden ver en base a los compromisos sobre la cantidad de megatoneladas de emisiones, ¿no? En fin, otra cuestión, bueno, voy terminando, hay dos cuestiones que me gustaría mencionar. Esta idea de los precios de los mercados de carbono tiene que ver con reavivar un mercado que estaba efectivamente medio muerto, ¿no? Entonces están empezando con estas actividades a reavivar el mercado, con ahora digamos a 30 mil millones de dólares como valor, ¿no?, del mercado, y los rangos de precio van desde menos de $1 en el caso de México a 168 dólares de toneladas equivalente en el caso de Suecia, ¿no? Además, el caso de México es interesante porque lo que estamos viendo ya está reflejado, por ejemplo, en el impuesto del carbono a la gasolina. Entonces, lo que estamos pagando ahora de gasolina por litro tiene un porcentaje, creo que es 0.7, ya no me acuerdo, de centavo de dólar o algo así, que está reflejado en el precio del litro de la gasolina. Entonces, ya lo estamos incorporando, digamos, como forma de reducción de emisiones. Lo que hay que ver es si después ese dinero que recauda el gobierno se usa realmente para luchar contra el cambio climático o se usa para otros ingresos, ¿no?, para otras cuestiones. Pero digamos que en términos teóricos ya se incorporó. En el caso de, digamos, los precios donde se mantiene más alto, pues el primer mercado en cuanto a emisiones sigue siendo la Unión Europea, el segundo es China, y digamos que en comparación al primer periodo del protocolo de Kioto, pues hay un comercio de emisiones que tiene un precio promedio, ¿no?, muy, digamos, de 12 dólares, cuando hubo un momento que llegamos a 40 y pico dólares, y también a una baja espectacular a menos de $1, ¿no? Entonces, digamos, un promedio en los últimos 2 años, según el Banco Mundial, el comercio es el costo, ¿no?, el precio por, digamos, el intercambio de toneladas de emisiones es en 12 dólares, ¿no? Y bueno, en cuanto al MDL, ¿qué ha pasado? Aquí también le pongo algo rapidísimamente. Pues el MDL, pues ahí vaya, si ustedes ven las cifras, ha caído de un 88% el número de proyectos con respecto a 2013, ¿no? Eso evidentemente culmina el protocolo de Kioto y pues ya no se registran proyectos, ya hay instituciones que se han empezado a retirar de los mercados del MDL, y entonces digamos que está en una situación como moribundo, ¿no? Pues a ver ahí cómo se va capitalizando, como les decía, la experiencia del MDL. Y en cuanto a la certificación de reducción de emisiones, que también tuvieron una caída espectacular, pues en este momento se están pagando un poco menos de, bueno, que es 0.4 centavos de euro o un poco más de medio dólar. Entonces, digamos, seguimos con este esquema internacional. Estos son los precios, un andamiento de los precios de los certificación de reducción de emisiones en los últimos 3 años, y obviamente lo que decía, vean qué está pasando, la parte roja. Lo que me interesa es ver la parte verde, que es el mercado, por ejemplo, de California en este momento, que es un mercado voluntario de carbono, pues es el que sigue manteniendo su precio, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que también, a lo mejor la pregunta es si los esquemas bajo la arquitectura actual del protocolo de Kioto o de su enmienda se sirven o no para este tipo de iniciativas, ¿no? Eso es un tema importante. Bueno, aquí un pequeño resumen de lo que está pasando. Vean un poco los estados, cuáles son los que están utilizando el comercio de emisión, el ETS, como instrumento. Hay varios países. México también está viendo si es el caso de hacer un esquema de comercio de emisiones para el sector energético, y incluye, bueno, otros países como Brasil, Chile, etc. Y después, a nivel también subnacional, muy interesante, en el caso de Brasil es el más efervescente en estos temas, ¿no? Después, bueno, hay otros países que están implementando esquemas mezclados, como son los impuestos. Ahí viene México también, ¿no?, y otros que probablemente la lista. Y finalmente hay otro grupo de países que son los indecisos, que también por un lado están retirados del protocolo de Kioto, pero pues que quieren implementar sus esquemas de carbono. Y bueno, finalmente cierro con algunas preguntas, ¿no?, de reflexión, y a lo mejor tenemos oportunidad de profundizar con las presentaciones de los colegas. Tenemos un problema con toda esta maquinaria, digamos, que se ha creado alrededor de los mercados de carbono, porque seguimos sin reducir realmente las emisiones, que es el gran problema que tenemos en cuanto a la lucha de cambio climático, ¿no? Entonces, estamos abajo de 10 gigatoneladas de CO2 en cuanto a los compromisos de reducción, o sea, que significa que seguimos calentando el planeta, la concentración de gas en la atmósfera, y por lo tanto hay un gap enorme entre estos esfuerzos y lo que es la realidad. Entonces la pregunta es también, ¿se inciden o no todavía estos mercados en estos esquemas de reducción de emisiones, ¿no? Entonces hemos cubierto hasta ahora algunos sectores solamente: industria, electricidad, transporte, pero pues ¿qué otros sectores habría que incorporar, ¿no? Hay otros que quedan ahí pendientes. Y finalmente, es cierto que el precio del carbono es un incentivo real para reducir las emisiones. Les decía el caso de los impuestos, ¿no?, o que estamos pagando aquí en México con la gasolina, pues habrá que ver cómo se usa, ¿no? Y otra gran pregunta que tiene que ver con cuestiones más específicas de gobernanza, así llamada, de los esquemas de carbono, es todo el aspecto de la regulación, ¿no?
Entonces, ¿quién está regulando estos mercados? No tenemos agencias que se están ocupando de eso. Pues siempre ha sido, digamos, un poco salvaje la cuestión y muy libre, ¿no? La cuestión de la regulación de los mercados, y seguimos en esos esquemas. Y finalmente, pues estamos a la espera de lo que pasa el año que entra con el Acuerdo de París, y vamos a ver si no sale de ahí un acuerdo vinculante para todos los países, qué va a pasar, ¿no? Entonces, digamos que las tendencias son más o menos por ahí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues aquí atendiendo a la amable invitación, yo les quiero platicar un poco lo que estamos haciendo en el FIDE, de un programa muy particular enfocado a financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y estamos construyendo lo que es una NAMA del programa. Entonces, antes de adentrar un poco para explicarles qué es el programa y qué consiste, me gustaría explicarles un poco para los que no conozcan algo de lo que es el FIDE. Básicamente, nuestro objetivo, el FIDE es un organismo que se creó en el año de 1990 con el objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en particular, y se creó a iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad. A lo largo de los años se han implementado diferentes mecanismos para detonar el ahorro y uso eficiente de la energía en todos los sectores de la población, los sectores productivos, la industria y los comercios, y con base en estos objetivos, pues el FIDE ha realizado desde lo que es proyectos de carácter demostrativo para demostrarle precisamente a los sectores como en la industria, en los comercios, que el ahorro de energía es rentable y que les va a producir beneficios el adquirir tecnologías de alta eficiencia energética. Dentro de otros parámetros y servicios que ofrece el FIDE, que es un organismo no lucrativo de tipo privado, aunque recibimos recursos del sector eléctrico para poder operar, pues hemos generado también una serie de experiencias que han sido demandadas más bien por América Central, Sudamérica, que nos han pedido luego algunas asistencias técnicas, porque allá el tema de eficiencia energética pues todavía está un poco más atrasado. Entonces nos han tomado como alguna referencia y algunos intercambios internacionales, todos enfocados precisamente a promover el ahorro de energía eléctrica en particular, más que la energía térmica, ¿no? El FIDE tiene una estructura general. Tenemos actualmente 53 oficinas regionales, desde lo que es el norte del país hasta el sureste de México, la zona peninsular, a través de los cuales se promueven y se desarrollan los diferentes programas que promovemos. Y hablar desde el FIDE serían muchas actividades. Me quiero enfocar a este programa, sobre todo por el tema de la mesa, enfocado a este programa que está dirigido al sector de la micro y pequeña empresa, a iniciativa de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía Nacional Financiera, la misma Comisión Federal de Electricidad. Se implementó a partir del año 2011, aunque empezó a detonar ya el programa bien ya con acciones en el 2012, el financiamiento para lo que es el sector de la pequeña empresa. Este programa tiene el objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica para poder fortalecer a este sector, que es de los más importantes en el país. Lo que son las pymes, el objetivo es que retiren sus equipos ineficientes que les provocan altos consumos de energía y por lo tanto altos pagos de electricidad, a través de la adquisición y con un financiamiento que el FIDE emite, de poder adquirir tecnologías de alta eficiencia, con esto disminuir costos de operación, aumentar su competitividad, y pues toda esta reducción de energía eléctrica pues finalmente se va a ver traducida en una reducción de emisiones, en el caso particular del programa pues de CO2. ¿Por qué? Porque no sé si recuerden que en México más del 75% de la electricidad se produce a base de combustibles fósiles. Somos altos generadores de dióxido de carbono por el alto consumo de energía que tenemos, y le digo, más del 75% se produce gases de efecto invernadero. Por eso cada vez que ahorramos energía eléctrica en nuestros hogares, en los diferentes sectores, propiciamos una reducción de emisiones. Todo eso lo vamos contabilizando y con eso pues, contribuimos al desarrollo sustentable del país. Las instancias que supervisan el programa, por un lado está la Secretaría de Energía, que pone un fondo, a través del Fondo de Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, aporta al fondo un monto que se utiliza para otorgar un incentivo energético. Aquella pyme que accede a un crédito se le descuenta alrededor del 10% con el objetivo de poder hacer
más bien deshabilitar los equipos ineficientes que vamos a retirar de sus instalaciones. Por otro lado, la Secretaría de Economía aporta un fondo de contragarantía con el objetivo de que en caso de que haya algún quebranto de algún crédito de empresas que no nos paguen, podamos hacer uso de ese fondo y de esa manera se mantiene sustentable el programa. La Comisión Federal de Electricidad nos ayuda a realizar la cobranza de los créditos que llevamos a cabo con las empresas, nos regresa los recursos y Nacional Financiera abre una línea para, le llaman ellos, de descuento de títulos de crédito. ¿Qué significa esto? No es un recurso, un fondo líquido que esté en alguna cuenta. Conforme vamos formalizando con compromisos con distribuidores y fabricantes que entregan las tecnologías, pues de ahí se va pagando a los distribuidores a través de ese fondo. El FIDE es el operador del programa y a partir de ahí pues empezamos a operarlo precisamente. Un poco la clasificación de Secretaría de Economía nos marca el tipo de empresas que pueden participar. Aquí ellos nos lo clasifican desde lo que es una micro hasta una mediana. Estamos hablando de empresas que pueden tener hasta 10 trabajadores, que esa es una microempresa, hasta 250 trabajadores, con ingresos que pueden ir desde 4 hasta 250 millones de pesos. El sector de las pymes como referencia pues, representa el 99.8% del total de las empresas del país. Generan el 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% de los empleos formales. Por eso es que actualmente pues, hay un apoyo muy fuerte a este sector para el objetivo de poder aumentar su competitividad, hacerlo más productivo y el programa se vuelve una herramienta y un mecanismo interesante. El crédito que se otorga tiene diferentes ventajas, a diferencia de un banco tradicional. En el programa no le otorgamos créditos a empresas que difícilmente podrían tal vez acceder a un financiamiento de la banca comercial. Por otro lado, no solicitamos garantías reales, el programa no se piden garantías hipotecarias, no se cobra cuenta por apertura del crédito, la pyme llega, accede con ciertos criterios y se le otorga el financiamiento. Pero la filosofía general del programa es que el ahorro de energía eléctrica y el financiamiento que va a adquirir la empresa lo tiene que pagar con el ahorro de energía eléctrica que se va a generar, para que la empresa no tenga que hacer un desembolso adicional al pago de la electricidad que tradicionalmente viene haciendo. Las tecnologías que están participando y que básicamente son las que identificamos que representan el mayor consumo de energía eléctrica de una empresa es por un lado el aire acondicionado, hasta 5 toneladas, aunque lo acabamos de ampliar hasta 10 toneladas, la iluminación eficiente, hablamos de luminarios, bueno aquí tenemos ya lámparas T5, en paquetes también. Estas lámparas nos pueden generar hasta un ahorro de más del 60% con respecto al tradicional. Incluimos lo que son los LEDs, los diodos emisores de luz, que estos LEDs ya generan un ahorro todavía mucho mayor, en algunos casos hasta el 90% con respecto a la iluminación incandescente. Todo este ahorro de energía pues, nos va a provocar una reducción de emisiones que vamos contabilizando conforme vamos avanzando en el programa. También tenemos, en el caso de refrigeración comercial, refrigeradores de este tipo verticales, vitrinas horizontales, conservadores de las pymes, sobre todo fundamentalmente misceláneas, que tienen años de antigüedad y que esos se retiran y se instala más bien la tecnología de alta eficiencia. El ahorro en estas tecnologías anda entre un 30 y un 40% aproximadamente. Motores eléctricos, sobre todo para pequeñas industrias, hasta ya unas medianas ya tienen un parque instalado de motores interesante. Aquí el ahorro puede ser entre un 8 hasta un 12, 13, 14% aproximadamente. Las subestaciones eléctricas aplican mucho en las pymes. Nosotros nos basamos mucho en la tarifa eléctrica. El sector de la pyme y cualquier negocio que ustedes vean, que puede ser una estética, una tortilladora, una tintorería, normalmente están conectados en tarifa 2 y tarifa 3. Que es las tarifas más caras del país porque se suministran en baja tensión a un voltaje que ya la empresa puede ocupar. Hay una tarifa que se llama ordinaria medida, que es la OM, en la cual si ustedes cambian de tarifa, el ahorro económico puede representar hasta el 40% del costo de la electricidad. Se recibe en media tensión con el transformador de como se baja al voltaje que requiere la empresa y de esta manera no hay un ahorro de energía eléctrica, pero sí hay un ahorro y una disminución en el pago de la electricidad, que eso fundamentalmente ahí se hace más rentable cuando se combinan otro tipo de tecnologías. Tenemos bancos de capacitores, que es para corregir el factor de potencia, pero ahí no voy a abundar mucho. Y algo interesante del programa, cuando retiramos de las pymes lo que son aires acondicionados y refrigeradores comerciales,
Estos equipos ineficientes se retiran y se llevan a centros de acopio para poder extraer el gas refrigerante, que son gases que dañan la capa de ozono, como es el R11 o el R12 que hemos encontrado. Algunos manejan R22, se ponen en cilindros, el centro de acopio, llega el equipo a un salón como de este tipo, los refrigeradores se marcan y se verifica que el equipo que se retiró sea el que se haya retirado, con el objetivo de no crear un mercado negro. Aparte, si no le quitamos el equipo a la pyme, pues el incremento de energía pues, se va a hacer del doble, ¿no? O se lo regala al vecino o al familiar y es un problema de consumo de energía. Estos equipos, primero se extrae el gas refrigerante, luego el aceite, son empresas certificadas por Semarnat para hacer un tratamiento de residuos peligrosos, y finalmente el equipo se desmantela, se hace pedazos, se extraen los metales, es el fierro, aluminio, cobres, fibras de vidrio y todo, y de eso sobrevive el centro de acopio. Parte del incentivo energético que les comenté al principio se ocupa para hacer el retiro y el traslado al centro de acopio del refrigerador o el aire acondicionado, y finalmente se le paga también con ese incentivo el equivalente a la extracción de las sustancias. Recientemente nos acaba de autorizar el Fondo de Transición Energética de la CNR Nacional Financiera incorporar calentamiento solar de agua. Todavía no tenemos fotovoltaicos porque no son rentables todavía para el plazo del programa. El financiamiento que el FIDE otorga es un plazo de 4 años y los paneles pues, de fotovoltaicos se pagan todavía entre arriba de 5, 8 y hasta 10 años, ¿no? Entonces, estos equipos ya los vamos a incorporar este mismo año. Estamos actualmente analizando el algoritmo de cálculo para determinar los ahorros energéticos, y tenemos pues, los de tipos evacuados, como el de la fotografía, los de cama plana y otras tecnologías que hay en el mercado, pues se está haciendo la especificación. Se incorporó lámparas de inducción magnética, que ya es una lámpara que está en el mercado disponible, que a diferencia de los focos incandescentes o las lámparas de descarga tradicionales, no tienen filamentos. Su vida útil, al igual que los LEDs, son arriba de 60.000 horas de vida hasta 100.000 horas de vida, según marcan los fabricantes, y el ahorro también puede ser arriba de un 40% de energía. Las cámaras de refrigeración, sobre todo de este tipo, que pueden sustituir varios refrigeradores verticales, o en el caso de carnicerías, conservaciones de alimentos, este tipo de cámaras son las eficientes, se retira la ineficiente, se lleva igual al centro de acopio, se mete la nueva tecnología, y de esa manera se provoca el ahorro de electricidad que buscamos, con la consecuente reducción de energía y de CO2 equivalente, ¿no? ¿Qué pymes participan? La empresa debe tener al menos un año de operación, lo validamos a través del recibo de energía eléctrica. Todo este programa se maneja a través de distribuidores que se inscriben de las diferentes tecnologías que les comenté, hacen un contrato y con su fuerza de ventas en el mercado a nivel nacional promueven el programa y colocan los créditos con los acreditados. La empresa puede ser una SADCB, una persona moral, una persona física con actividad empresarial, o los pequeños, los repecos, que eran los que se llamaban el año pasado y que ahora les llaman de régimen de incorporación fiscal, que empezaron a partir de este año. Y con estos criterios se evalúa, se hace una consulta al buró de crédito. El sistema de información con el que opera el programa está conectado al sistema de facturación de Comisión Federal de Electricidad, hace una consulta, valida el consumo de energía y el ahorro es paramétrico. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que hacer un estudio de energía, que vaya a un consultor y haga un estudio sofisticado. Sabemos ya en orden de dimensión cuál es el ahorro que se va a obtener por el cambio del equipo. Esos ahorros paramétricos que están en el sistema, el distribuidor los va metiendo los datos que va a quitar, que va a colocar, valida que el ahorro de energía se va a dar y si se paga en un plazo menor de 4 años, se otorga el financiamiento y se le pide un aval al usuario acreditado para garantizar el reembolso del crédito. La mecánica muy rápido es la pyme escoge el de los proveedores que están inscritos al programa, las tecnologías que él quiere considerar, el proveedor va, hace una revisión de la instalación, le hace algunas recomendaciones, la pyme selecciona los equipos de alta eficiencia, el FIDE, una vez que ya consultó el círculo de crédito y tiene buenos antecedentes crediticios, otorga el financiamiento a través del sistema de información. El sistema arroja y imprime toda la papelería que es el contrato, se hace un expediente del usuario y con ese expediente se autoriza el crédito, se entrega el equipo eficiente, se instala y entonces los equipos que se llevan a los centros de acopio pues, se van resguardando los equipos y destruyendo conforme van llegando
y en el mismo momento en que se valida el crédito y se autoriza, se hace el cargo en el recibo de energía eléctrica para que en su próxima facturación le llegue el cobro de la primera amortización, de manera mensual o bimestral, dependiendo de la región del país. El financiamiento que se otorga es un financiamiento a una tasa de interés de 14% sobre saldos insolutos, a un plazo de 4 años, se le descuenta el 10% por concepto del retiro y el desmantelamiento del equipo. El monto máximo del crédito es de 350,000 pesos con IVA incluido, y actualmente tenemos un fondo autorizado de 542.5 millones de pesos, de los cuales ya llevamos alrededor de la mitad. El programa, desde que empezó, llevamos acumulados 7.300 créditos ya formalizados a lo largo y ancho del país. Se han financiado alrededor de 275 millones de pesos en el programa, y fundamentalmente las misceláneas son las que nos han pedido financiamiento. De todas las acciones, el 60% han sido de este giro empresarial, 6% restaurantes, las carnicerías un 4%, venta de alimentos 5% y otros. La refrigeración comercial representa casi el 70% de todo el programa, es lo que más ha repuntado. La iluminación lineal, como son los luminarios T5, T8, los LEDs que les comentaba, representan alrededor del 21%, el aire acondicionado en menor escala, y las subestaciones, que es una medida de un monto mayor, pero es un proceso un poco más largo, por eso llevamos menos. Si contabilizamos los ahorros de energía eléctrica que hemos generado en el programa, tenemos alrededor de 33 gigawatts-hora, que es la unidad de medida en la que se mide la energía eléctrica en gran escala. En potencia más de 4 megawatts. Si ustedes multiplican esto por el factor de emisión que se tiene en las plantas de generación de electricidad con base en la configuración de los diferentes combustibles, tenemos un factor de emisión de 486 toneladas de CO2 por cada gigawatt hora ahorrado. Si ustedes multiplican este valor por la cantidad de energía, nos da una reducción de emisiones de cerca de 16,000 toneladas en el programa. El programa va avanzando, tenemos que ejercer todo el presupuesto, y también tenemos una equivalencia de barriles de petróleo equivalentes evitados, dejados de quemar en las plantas de generación. Quise ponerles unos casos de éxito que hemos generado. Es una tienda, El Volcán, que está aquí en la ciudad de Toluca. La empresa pagaba inicialmente 5,437 pesos, se retira el equipo ineficiente, se instala el nuevo y baja su facturación a esta cantidad, un poco más de 2,500, el ahorro fue de 2,900 pesos, se pone el testimonial de la empresa, me lo van descontando en un plazo muy cómodo, cuento con todos los documentos, llegó el ahorro, se fue lo viejo, y llevamos aquí, tenemos las fotografías que llegaron de los equipos del centro de acopio, y fíjense la mejora, tanto en la calidad del equipo, la vista, la visibilidad. El programa no nada más reduce energía eléctrica, sino también incrementa las ventas. Aquí el señor muy orgulloso, mostrando cuánto bajó su recibo de energía eléctrica. Esta es una empresa de la ciudad de Mérida. Este caso, bueno, está interesante porque utilizaba aire acondicionado tipo paquetes, pagaba 23,500 pesos. Después de retirar los ineficientes y meter los equipos, pues ahora pagan menos de 7,000 pesos, fue un ahorro brutal de 16,000. Lo que pasa es que los equipos tenían más de 15, casi 20 años de antigüedad, y en aquel entonces pues, no había normas, no había normas de eficiencia energética. Aquí están las fotografías de los equipos retirados, los equipos nuevos. Los equipos se pide que sean con sello FIDE, cuando sea el caso, cuando haya especificación, y de esta manera pues, se van haciendo las acciones. Tampico, una empresa que pagaba 6,500, bajó a 4,200, 2,300 es el ahorro. El ahorro anda en promedio 20-30%, en algunos casos puede ser mucho mayor, ¿no? El testimonial me parece excelente, con lo que bajó el consumo de luz, hemos tenido un importante ahorro, esperamos que en un plazo no mayor a 2 años podamos recuperar el crédito. Este fue un cambio más bien de instalación de una subestación, cambio de tarifa. De la tarifa 2 pasó a la tarifa OM, puso un transformador, la cometida que suministra en media tensión, y por eso bajó el costo de la electricidad. Financiamiento nos hace reducir en gran medida la cartera vencida del programa, y se hace un programa muy sustentable. Los diferentes beneficios se están contabilizando, y la GIZ tiene actualmente 4 NAMAs que están haciendo en vivienda nueva. Esta NAMA es el primero, creo que a nivel mundial, que ya recibió recursos a través del Infonavit con su programa de hipoteca verde, que es vivienda nueva y vivienda existente.
La GIZ también está haciendo algo en transporte de carga con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nosotros estamos operando el programa de la CENER, esta es la NAMA PYME. Actualmente ya estamos haciendo el registro ante Semarnat, como ustedes saben, todo programa pues, debe llevar un sistema de medición, reporte y verificación, lo que le llaman el MRV. Con el mismo apoyo de la GIZ se están realizando mediciones eléctricas en 4 regiones bioclimáticas, desde lo que es el norte del país, el centro, clima cálido húmedo, templado, cálido seco, semifrío. Estamos realizando mediciones en 100 empresas que se tomó como una muestra, se contrató un consultor, antes de retirar el equipo ineficiente se hace una medición de energía eléctrica, se retira, se mete el equipo de alta eficiencia y se vuelve a medir y se van contabilizando los ahorros ya en campo, porque el ahorro paramétrico pues, es algo ideal, pero ya en campo puede ser o mayor o puede ser menor. Aquí están las ciudades en las cuales se están haciendo las mediciones. Y puso un ejemplo de esta empresa, se cambió un refrigerador verticales por una cámara de refrigeración de este tipo. La gráfica, la parte de azul, nos muestra la medición anterior, antes de retirar, más bien la del equipo ineficiente. La línea roja nos marca la medición del equipo de alta eficiencia. Si ustedes observan, el compresor de los refrigeradores no cortaba, todo el tiempo estaba operando. Este es el consumo en potencia. En el momento en que un equipo llega a su temperatura de confort, tiende a apagar el compresor. Entonces, a este equipo, la puerta la dejaban abierta, tenía fugas de aire acondicionado, o de aire frío más bien, y el compresor nunca paraba, y por eso el alto consumo de energía. Si ustedes verifican la línea roja, pues aquí hay cortes donde una vez que el equipo llega a su temperatura de operación, pues ya corta el compresor, y pues esta diferencia de las dos gráficas nos da el ahorro energético. La NAMA actualmente estamos en negociaciones. Ahorita hemos recibido alguna retroalimentación en la misma GIZ, que ya ha hecho algún sondeo. Parece que hay interés de mismo Alemania en aportar recursos para poder operar y potencializar en lo que se requiere la misma NAMA PYME. En Inglaterra, que fue la que fundió, me parece, el programa Hipoteca Verde, también hay interés, ha habido algunos comentarios del sondeo. Y una vez que regalamos el registro con Semarnat, muy seguramente vamos a subirlo a la página de Naciones Unidas como una NAMA de México, y una vez que ya esté dada a conocer, pues esperaríamos recibir algunas propuestas. Se está pidiendo ahorita el fondo que tenemos, vieron que son más de 540 millones de pesos. De lo que hemos platicado con Secretaría de Energía, hemos hablado de un potencial de inversión de hasta 2.000 millones de pesos, que se puede ampliar la línea de financiamiento. Aparte, el sector de la PYME ahorita, pues si ustedes recuerdan, por parte de Presidencia, pues tiene mucho apoyo lo que es todo el sector de las micros y pequeñas empresas. Entonces hay oportunidad de poder jalar recursos de algunas instancias de gobierno, y en su caso de algunos organismos internacionales, para poder fortalecer el programa, mejorar el sistema del MRV. Tenemos que mejorar cuando ya empezamos a hacer acciones de calentamiento solar de agua, pues igual vamos a implementar un sistema de MRV de energía térmica, que les comento, en México no hay nada parecido. CONUE, que es el organismo oficial del gobierno que hace la normatividad de eficiencia energética, bueno, también no tiene recursos económicos, pero pues, junto con todos los sectores de eficiencia energética, pues se tendría que conjuntar esfuerzos para poder promoverlo, y pues estamos en pláticas al respecto, ¿no? Entonces ese es un caso práctico de lo que es el financiamiento y lo que es una posible NAMA que se pueda fortalecer. Pues muy bien, muchas gracias por la atención. Bueno, pues a mí, gracias por la invitación del Programa Universitario del Cambio Climático, gracias por regresar a mi alma mater. A mí me pidieron platicarles respecto a un estudio que hicimos en el 2012 en el CEMDA, y que en el último año hicimos una actualización de los datos y de la información que se ha venido recabando en este ejercicio para identificar la arquitectura financiera en México en materia de cambio climático, y también poder identificar barreras de esa misma arquitectura financiera en términos de transparencia y rendición de cuentas, así como hacer un rastreo, lo que le llaman el tracking, ¿no? Un mapeo de los recursos que hay a nivel internacional y que llegan a México,
y cómo se van asignando o cómo se van comportando hasta llegar al punto final, que es la implementación, como mucho lo que había explicado Rubén, ¿no? De ya programas y casos muy específicos en temas de financiamiento en materia de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues sabemos la importancia del tema de financiamiento tanto en la escena global como a nivel internacional en los países, pues dada la coyuntura actual de que la próxima conferencia de las partes va a ser en Perú, SEMDA, con un grupo de organizaciones mexicanas y ya latinoamericanas, generamos un grupo de financiamiento. En México ya existe un grupo de financiamiento conformado por varias organizaciones de la sociedad civil que trabajamos a nivel sectorial y bueno, muchos a nivel transversal, metiendo también temas de transparencia, rendición de cuentas, perspectiva de género y derechos humanos en temas de financiamiento y de presupuestación para cambio climático. Entonces, bueno, ahí la diferencia de que este tema está generando, o ha sido uno de los factores o de las estructuras importantes tanto de las negociaciones de financiamiento a nivel internacional como a nivel regional. El caso es del grupo que estamos conformando a nivel Latinoamérica y cómo sucede a nivel nacional. Y bueno, ya sabemos y tenemos identificados que a nivel internacional hay una arquitectura financiera, ¿no?, que está compuesta por muchas fuentes de financiamiento, por muchos fondos, ¿no?, de los cuales algunos ya se pueden identificar, como el del Reino Unido, como el alemán, ¿no?, el global de cambio climático, el de Australia, el japonés, y de ahí se va estructurando la arquitectura financiera internacional. Yo no me quiero parar mucho aquí porque tengo poco tiempo y me gustaría más como meterme al estudio que hicimos, ¿no? Esto es información que se puede encontrar en las páginas web de Naciones Unidas o de una página muy conocida que se llama Climate Fund Update, en donde, bueno, pues hacen un mapeo también de la arquitectura a nivel global y de dónde se generan todos los recursos que empiezan a bajar a los países dependiendo de su circunstancia, ¿no? Obviamente tenemos los fondos bilaterales y los multilaterales, que bueno, pues son los que conocemos, como el Banco de Desarrollo Africano, el Europeo, el Interamericano de Desarrollo, con sus diferentes estructuras. Bueno, ¿cuáles son los recursos internacionales que se generan en el marco de la Convención de Naciones Unidas? Bueno, pues tenemos estos más otros bancos o otras instituciones financieras, y bueno, pues las más famosas, no sé si tiene apuntadores. Sí, ya, aquí lo encontré. Pues bueno, pues es el especial de cambio climático, así es el de atrás, el de los menos desarrollados y el GEF, ¿no? Hay un mecanismo de ONU-RED, el que se genera a través del protocolo de Kioto, que es el Fondo de Adaptación, y bueno, pues todo esto que se basa en los objetivos del milenio. ¿Qué pasa en la arquitectura financiera en México? Nosotros hicimos pues como un análisis tanto del estado del arte de lo que existía en México, metiéndonos pues a todo el análisis de la parte de las leyes de presupuestación, de ingresos. Empezamos a hacer un trabajo de campo, ¿no?, de ir a tocar puerta por puerta a todos los esquemas de financiamiento, a los privados, a los de banca comercial, a los de banca de desarrollo, a las secretarías de crédito público, a todas las instituciones de banca de desarrollo, NAFIN, y bueno, empezamos a tratar de rascar ahí en la información qué era lo que podíamos identificar, ¿no? Y entonces como parte de la metodología del análisis establecimos que, bueno, de dónde venía el origen, cuáles eran los instrumentos o los vehículos financieros y hacia dónde se iba, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, prácticamente el recurso que recibe México a nivel internacional viene de recursos internacionales, que algunos pasan por secretarias de crédito público, algunos no, pasan directamente. Y bueno, a través de la Secretaría de Hacienda, bueno, se presupuesta o se da el dinero a través de organismos descentralizados, de banca de desarrollo, de otras dependencias, ¿no?, o de las secretarías o los ministerios, y a través de fondos y fideicomisos. Y estos a su vez pues generan programas en donde, bueno, es que generan los esquemas de financiamiento.
¿Qué tipos de financiamiento podemos identificar en México? Bueno, pues hay créditos, ¿no? Como los que nos mencionaba Rubén, hay garantías, apoyo vía equity, líneas de crédito contingente revolvente, fondos a fondo perdido, bursatilización de la cartera, a través de subsidios, a través de programas sujetos a reglas de operación, ¿no? Y a través del presupuesto de egresos de la Federación. Un ejemplo de cómo bajan los recursos, obviamente aquí tenemos expertos que trabajaban en banca de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de los sectores y cuáles son los tipos de financiamiento a través de qué programas, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el tracking de los recursos internacionales y estos son los datos del 2013 y obtuvimos que con fuentes, obviamente este estudio tiene un grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque esa es parte de las barreras y de los problemas a los que nos enfrentamos, de que no hay una manera de dar seguimiento y de trazar el origen y el fin de los recursos, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones, hay muchos elementos por los cuales es difícil de hacer este seguimiento puntual, y en el 2013 identificamos una cantidad de estos 2.000 millones de dólares que entraban a México a través de estas fuentes, ¿no? A través de la fuente bilateral, a través de la fuente multilateral y de los mecanismos de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Este es el tracking que hicimos para 2014, entonces ya identificamos que hubo un incremento en el total de los millones de dólares que entran a México. Obviamente México se sitúa nuevamente en uno de los principales países que recibe recursos a nivel global para cosas de cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que dividimos es cuánto es el porcentaje que representa de los diferentes fuentes de financiamiento, ya sea multilateral o bilateral, ¿no? Y cómo se estructuran estos 5.000 millones de dólares que está recibiendo México para acciones de mitigación y adaptación. ¿Cuál es el destino o la distribución del recurso por destino en el 2013? Bueno, aquí estaba el porcentaje de cuánto a mitigación, que es la principal actividad que recibe recursos en México, el tema de la adaptación, ¿no? Y de este pequeñito, que es una como mezcla entre mitigación y adaptación, y el otro que es básicamente el desarrollo de capacidades, ¿no? ¿Cuál es la distribución de recursos por destino? Aquí ya está mucho más específico en dinero, ¿no? Están en mitigación, como ya lo decía, es el 63% de los recursos, alrededor de 3.600 millones de dólares. El tema de la adaptación, que son alrededor de 2.000 millones de dólares, y otros, ¿no? Que son muchas cosas. Que esa es parte también de las barreras que hemos identificado. Que en México no existe una metodología o criterios para los cuales se puede clasificar o no como cambio climático. Entonces, en mitigación a lo mejor es un poco más fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se someten a mecanismos como el MRV que genera mayor certidumbre en la trazabilidad de los recursos. Entonces, esos son el tipo de barreras que nosotros fuimos identificando en el análisis de qué es o qué está considerado como cambio climático y qué es adaptación y qué es mitigación o qué es desarrollo de capacidades, ¿no? El destino del financiamiento por sector, aquí hicimos como un empalme entre los recursos que recibe México y cómo los está asignando. Ahí hay otro problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a hacer el análisis de presupuesto, cuando tú lo ves a nivel sectorial, llegas a un nivel en donde ya no tienes mayor información o desagregación de la información. Entonces también eso es una barrera para tú saber o tener una transparencia o una rendición de cuentas clara en torno a cómo México está usando los recursos, ¿no? Entonces, bueno, Hacienda, como muchos sabemos, pues tiene su ley de presupuestación y, bueno, presupuesta de acuerdo a sus reglas y de acuerdo a situaciones macroeconómicas y de prioridades, ¿no? Para el país. Entonces tenemos que aquí que el mayor porcentaje de los recursos que entran a México se van al tema forestal, al tema de eficiencia energética, al tema de energía renovable, agricultura, desarrollo rural, transporte, desarrollo de capacidades y adaptación. Entonces aquí está distribuido en el PAI cómo se usan los recursos en México. Ese es en el 2013.
Aquí tenemos el dato ya del 2014, ¿no? Que es, bueno, sigue siendo forestal, pero aquí ya hay un incremento en el sector energético, ¿no? En el uso de los recursos. Y bueno, pues aquí lo que hicimos es que Semarnat nos pidió que hiciéramos un tracking ya más a nivel sectorial, porque como no hay una metodología, no hay criterios claros de identificar qué es o qué no es cambio climático, pues el espectro se abre. Y obviamente cambio climático es un tema transversal que pues afecta a otros sectores o a otras agendas que no necesariamente se pudiera ver como cambio climático, ¿no? Como a salud, ¿no? O ya el tema de empresas, vivienda. Entonces aquí ya está mucho más desagregado en sectores y subsectores, y por eso también pues pierde, ¿no? una parte importante, porque también en México ya se están usando recursos para el cambio climático para otras actividades, ¿no? Vulnerabilidad, que desde que se aplica, desde que entra en vigor la Ley General de Cambio Climático, pues se dice que México es altamente, bueno, desde antes ya se decía, pero ahí se confirma con los atlas de riesgo y con todo el análisis que se hace, en donde México es altamente vulnerable y en donde, aunque dicen que adaptación y mitigación tienen que tener el mismo nivel de importancia, pues están dando cuenta que hay que meterle más dinero al tema de adaptación, ¿no? que a la mitigación. Y ya si nos vamos a hacer el análisis del presupuesto, bueno, pues entonces desde que entra la ley en vigor, ¿no? en 2012, y pues ese año se presupuesta, se genera este anexo 15, ¿no? Que ahora en este año es anexo 16, y el anexo 15 incluye todos los rubros de todos los ramos que tienen que ver con cambio climático. Entonces aquí ya está la presupuestación en un comparativo 2013-2014, ¿no? Y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2015. Y entonces aquí está ya cuánto se está asignando para temas de cambio climático. Obviamente aquí nos encontramos con otra barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque este es como al detalle al que llegas, en donde no dice, ¿no? En qué o para qué, o cuál es el porcentaje, bajo qué criterios, ¿no? Qué indicadores, o sea, lo que establece Hacienda como indicadores por programas sectoriales, pues son indicadores más como de económicos, ¿no? Y no de impacto. No hay indicadores en ninguno de los estudios, en ninguno de los fondos que analizamos que te diga, bueno, pues sí, o sea, sí lo hay, pero no es necesariamente una condición para decir, bueno, mi programa o mi proyecto que está fondeado por el Fondo para la Transición Energética o por PROTRAM, tiene indicadores, sí, de gestión, pero tiene indicadores de yo estoy reduciendo tanto porcentaje, ¿no? Y estoy generando a lo mejor emisiones. Son pocos los proyectos que tienen un indicador en términos de impacto en gases de efecto invernadero. Y obviamente si volvemos al tema de adaptación, pues entonces es más complicado generar indicadores que te digan que estás haciendo menos o que estás generando capacidad interna para ser menos vulnerable o para poderte adaptar de mejor manera a los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, pues aquí está el presupuesto que se analiza y que lo hacemos nosotros como Grupo de Financiamiento para México. Todos los años presentamos un análisis del presupuesto. Y este año nosotros estuvimos en pláticas con Hacienda, con la parte de egresos, para desarrollar conjuntamente una metodología que permite integrar criterios en este presupuesto. Es decir, llegar a un grado más de desagregación en donde diga, bueno, pues Semarnat de estos 16,000 millones de pesos, pues tanto porcentaje se va con Aforo, del cual estos se van para pago por servicios ambientales y el otro porcentaje se va para red, ¿no? Y bueno, y de esos proyectos tantos recursos se están generando, tantas hectáreas reforestadas y eso está teniendo un impacto en tantas emisiones evitadas, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores no existen tanto en presupuesto, obviamente la ley lo limita, ¿no? Pero nosotros lo que tratamos de hacer, de generar esta metodología en conjunto con la Hacienda, es generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, porque el mismo gobierno no tiene ni idea cuántos recursos tiene México en materia de cambio climático. ¿Y por qué me lleva a esto? Porque nosotros estamos trabajando con el gobierno en tratar de ayudarles, ¿no? Como a identificar o generar esta metodología que establezca criterios para decir qué es y qué no es cambio climático. Y entonces, con base en esta metodología, el gobierno empezará
a generar mecanismos de coordinación con todas las instituciones, ¿no?, que reciben recursos, y que entonces se pueda hacer un mapeo de cuánto es el dinero que pasa por Hacienda, que viene de la banca multilateral o del Banco Mundial o del GEF o de los fondos bilaterales, cuánto viene de cooperación, cuánto viene de cooperación técnica, cuánto se genera por mecanismos financieros o de mercado, cuánto se genera a través de NAMAS, ¿no? O sea, tener todo el mapeo de cuánto es la lana que está recibiendo México. Y bueno, pues aquí les presentamos el desagregado, ¿no? Este es el otro subnivel al cual llegamos, y simplemente de una descripción hacia qué tipo de proyectos. Obviamente saben que la presupuestación pues de las secretarías tiene que poner un programa presupuestario y le asignan. No necesariamente lo que se le asigna es lo que se gasta, y no necesariamente lo que se asigna se gasta en esos programas. Depende mucho también de las prioridades de las secretarías, en dónde asigna el recurso y en qué lo gasta y cómo lo gasta. Y por qué a lo mejor en algunos casos se hace subejercicio y por qué no, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son parte como de las barreras que nosotros pudimos identificar, pues desde la parte internacional hasta la parte ya muy específica que es en el arte de la presupuestación. Obviamente esta información es para generar mecanismos de política pública, y nosotros identificamos que, bueno, pues que una buena administración, una buena trazabilidad de los recursos depende mucho de un marco de política, ¿no?, de un marco regulatorio, y entonces en eso México ya cuenta con una política, ¿no?, con el marco de una política en materia de cambio climático, cuenta con instrumentos de planeación, una estrategia, un programa que ya va diciendo, va generando las líneas hacia dónde es prioridad invertir, ¿no?, en dónde hay el mayor potencial de mitigación, cuál es la más costo efectiva, ¿no?, cuáles son las que son muy fáciles de aplicar con el menor costo. Necesita también una estructura institucional responsable, ¿no?, en términos pues, de cómo está la coordinación entre ellos, en cuáles son como las funciones de cada uno de los organismos, tanto de gestión como de financiamiento, ¿no?, y cómo se estructura el sistema financiero en México, ¿no?, por el cual se canalizan los recursos. Es complejo, es muy complejo todo el tema de financiamiento, ¿no?, porque hay un sinnúmero de fuentes de financiamiento, es muy difícil mapearlas a todas, ¿no?, te puedes perder en la inmensidad de los recursos. O sea, puede ser desde el fondo multilateral hasta un microcrédito, ¿no? O sea, que a lo mejor te puede dar como microcréditos para las pymes, para generar eficiencia energética en tus aparatos, ¿no?, en los que usas día con día. Y entonces, bueno, gracias a programas como el FIDE, pues puedes contar con esa información. Pero hay otros esquemas de financiamiento que son los pequeños créditos que no entran como en esto, que también es muy difícil, tienes que ir a tocar puerta por puerta para poder obtener la información, ¿no?, porque no hay un dato preciso, público, que te pueda decir. Y a lo que iba es eso, que entonces ahorita estamos trabajando con Semarnat, porque Semarnat quiere hacer como un sistema de información en dos objetivos. El primero es saber identificar qué fondos existen para que estados y municipios puedan acceder a esos recursos, ¿no?, y decir, bueno, pues yo quiero poner iluminación solar en mi municipio, entonces, ¿a dónde recurro para obtener recursos? Y entonces, bueno, pues esto es parte como de los elementos que nosotros queríamos venirles a presentar. Obviamente es importante trabajar en mecanismos de transparencia, en mecanismos de rendición de cuentas. Seguimos trabajando como para incluir o poder hacer reformas a la ley de presupuestación. Obviamente es una batalla perdida, ¿no?, pero a través de estos anexos, ¿no?, o de estas metodologías nosotros podemos ir ya generando tanto indicadores como reduciendo la barrera de la información, como generando un número oficial que diga, bueno, México recibe esto y se está utilizando de esta manera y está teniendo estos impactos. ¿Por qué? Porque en un mecanismo de MRV es importante que nosotros demos una buena señal hacia el exterior de decir, bueno, pues peso que tú me das, o bueno, dólar que tú me das, es dólar que se está viendo reflejado en acciones concretas, ¿no? Entonces, es parte del estudio. La actualización todavía no está en la página, pero la página es www.financiamientoclimáticomexico.mx, si no me equivoco. Y pronto vamos a subir los datos actualizados al 2014, ahí está el estudio, el documento completo, y llegamos a un grado de desagregación hasta hacer un análisis de presupuesto de un estado, fue de Chiapas. Entonces,
Ahí pueden encontrar la información y ya en los próximos, el próximo mes yo creo que ya estarán los datos del 2014 arriba de la página. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación, por estar aquí. Y bueno, yo voy a ser un poquito el pesimista de esta plática que vamos a hacer. Entonces, nada más, ahora sí un pequeño como disclaimer ahí. La crítica viene en dos sentidos. Uno es a nivel personal, no refleja obviamente las ideas o posiciones del posgrado de Economía. Y la segunda, se va a criticar el instrumento, no necesariamente a las personas que con él operan, ¿sí? O sea, hay cuestiones separadas. Entonces, vámonos con el punto de partida, no para todos estar de acuerdo. La atmósfera es un bien común, el cual tiene una situación de efecto invernadero, que está puesto por los gases de efecto invernadero, los cuales debido a su acumulación pueden generar un cambio climático, el cual inclusive este mismo mes, por ejemplo, el Instituto Smithsoniano ya sacó en su comunicado institucional, creo que fue del 5 o algo así de octubre, que está puesto a esta situación por la acción humana, o sea, ya es una postura clara. La misma tiene consecuencias globales. Sin embargo, las problemáticas van a ser regionales. ¿A qué se refiere esto? No va a ser lo mismo que un lugar tenga una sequía, que otro tenga una inundación, que otro presente cuestiones de fenómenos mucho más dramáticos, etc. Y que además lleva responsabilidades diferenciadas. No todos los actores globales han tenido la misma incidencia en la emisión y en las oportunidades que de ellas se generan. Entonces, rapidísimo, los gases de efecto invernadero. El que más nos va a interesar es el dióxido de carbono, que pese a que es el que menos de todos los listados tiene una capacidad de generar un aumento en la temperatura, es el que nos vamos a centrar, y esto queda muy claro por esta ley. La parte amarilla, la parte verde y la parte azul son las referenciadas a la incidencia que tiene el CO2 en el efecto de cambio climático a nivel global, ¿sí? Entonces, pese a que es el más chiquito, por la acumulación tan grande que tiene en la atmósfera, es el que se lleva 3/4 partes de la responsabilidad. Entonces es el que hay que atacar primero. Nótese que además todo esto va a llevar una lógica económica, ¿sí? O sea, el atacar primero no es porque sea necesariamente el más relevante, es el más grandote y por eso se va uno primero. Las concentraciones atmosféricas de CO2 desde los años 1000 a 2003 presentan una tendencia clara de haber estado más o menos estables hasta que, como podemos ver, inicia la revolución industrial, comienzan a subir y después tienen una tendencia exponencial, la cual se aclara con la segunda gráfica, donde podemos ver que eso queda muy cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial. Proceso de industrialización masivo, se inician a nivel global las prácticas de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, etc., todos los ismos que ustedes gusten, y estas vienen potenciadas por la quema de combustibles fósiles. Es la principal razón de esta sobreacumulación que vemos en ambas, la combustión de los fósiles. Y esto además tiene un efecto dramático, dado que el CO2 es bioacumulable, entiéndase, no es como que lo quemé ahorita y dentro de 2 años ya le dije adiós. Se queda en la atmósfera, se permanece ahí. Entonces la tendencia es clarísima, va subiendo a situaciones donde en esta última década es prácticamente unas 8 veces más, no, 7 veces más lo que teníamos a mediados del siglo pasado. Esta medición es de este mismo mes, hace unos días apenas, de parte del Scripps. Este instituto se encuentra en Hawái, es el que se encarga de hacer como a nivel global las mediciones de dióxido de carbono, y nos muestra claramente que estamos muy cerquita de los 400 partes por millón. Es una medida de concentración de carbono en la atmósfera. ¿Por qué es importante esto? La humanidad, en cuanto a historia, de ser humanos con historia, vamos, o sea, de situación ya de antropología, no de paleontología, se puede decir, nunca se había enfrentado a las 400 partes por millón. O sea, sí había llegado a existir en la historia geológica del mundo, en la de nosotros jamás. No sabemos realmente a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, la contraparte de todas estas emisiones son los sumideros de carbono. Estos se dividen en diferentes situaciones. Los sumideros son básicamente todo aquello que se asume que puede contener carbono en sí, o capturarlo para absorber. La atmósfera pues es uno de ellos. Otra parte son los océanos. Las rocas es lo que más
puede absorber esta parte del carbono. Sin embargo, el proceso es un proceso geológico, es decir, nosotros no vamos a estar aquí para cuando el carbono que emitimos sea condensado en una piedra. De ahí pasamos a las de la biosfera, donde tenemos la biomasa viva. Por favor, nada más acuérdense de este numerito de los 600 a 1000. Esa variación depende de quién la esté calculando y bajo qué metodología. La biomasa muerta, que bueno, esta incluso representa un problema que como ya está muerta va a estar en descomposición y va a estar emitiendo el dióxido de carbono. El agua fresca prácticamente no captura nada. Y después tenemos los combustibles fósiles, que si los vemos en suma, que además hay bastante variación dependiendo de quién haga el estudio, tenemos una pequeña cuestión ya donde empezamos a ver problemas. Esto es más grande que esto. Entonces, si nosotros agarramos y seguimos por el mismo camino quemando todos los combustibles fósiles que tenemos disponibles, esto no va a poder controlar todo esto. Lo que les decía de responsabilidades diferenciadas, no somos tan iguales. ¿Por qué? China y Estados Unidos, vean los números que tienen, México está en esta lista y estamos bastante más abajo. Y eso que somos de los más contaminantes de todas maneras a nivel mundial. Emisiones per cápita de CO2, Estados Unidos se lleva con mucho la delantera, México vuelve a aparecer bastante más abajo, y de aquí tenemos toda una bola de países que siguen disminuyendo, donde inclusive los que se van a ver más afectados por las cuestiones de cambio climático, inclusive ya están siendo, las Naciones Unidas inclusive ya declararon los primeros desplazados por cambio climático, son Tuvalu, creo que se llama la isla, exactamente, o sea, esos ya le dijeron vaya a su isla, y ni siquiera figuran entre los contaminantes. Ahora, vamos, ¿qué respuestas se le dan a esto? Básicamente lo que se le han dado son solucionadas. ¿Y por qué digo solucionadas y no soluciones? Pues porque son lo que los gringos llamarían quick fixes, ¿sí? Le tuerzo tantito aquí y ya con eso sigan. Entonces, la primera, desde el inicio, la conceptual. Para el año 2000, el IPCC aventó este reporte donde ellos decían: pues muy fácil, podemos seguir emitiendo, simplemente el carbono se va a ir a los sumideros. Pequeña cuestión, los investigadores del IASA, que es una institución bastante respetable, llevaron afirmando fácil desde un año antes que esto no podía ser adecuado, ya que hay demasiadas incertidumbres respecto de que los sumideros vayan de hecho a poder servir para apropiarse de todo este carbono. Y esto sucede muy fácil además, porque las remociones por los sumideros no son iguales necesariamente a las emisiones por fuentes. ¿Por qué? Porque muchas veces están, sí, ok, en la atmósfera se ve igual, pero están tan separados en cuestión geográfica que lo que acá se emite no necesariamente se va a poder absorber del otro lado, ¿sí? La tecnológica, esto de plano parece de ciencia ficción, en serio. Agárrenle ustedes desde los 90s hasta unas mucho más recientes y que se siguen publicando, van desde hacer plantaciones gigantescas de kelp, que son un tipo de algas, de literal cientos de kilómetros cuadrados en el océano, para que estos cuando absorbieran suficiente carbono iban a pesar mucho y entonces se iban a sumergir al fondo del mar, hasta rociar las nubes con sal para que entonces tuvieran una mayor reflexividad hacia la atmósfera. Sí, o sea, literal de ciencia ficción las soluciones. Y por último tenemos la solución solucionada del mercado, la cual exige una serie de situaciones. Por un lado, requiere de permisos o derechos que puedan ser intercambiados bajo un criterio de eficiencia. Esto sí es literal cuestión de los ecologistas. ¿Qué es esto? El vertedero del carbono de la Tierra, entiéndase, la atmósfera se vuelve escaso, esto es económicamente escaso, o sea, no es como que haya poquito, es una diferencia muy determinada. Mediante que se otorguen limitaciones a los países, cuánto puede contaminar cada quien, entonces los permisos de emisión son entregados a los mayores emisores, donde un regateo entre las partes, es decir, los que quieran emitir y aquellos que entre todos se quieran hacer de esos derechos, van a llegar a un precio, el cual se asume que va a ser el que esa sociedad le otorgue a esos bonos de carbono. Los eficientes son los que más se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque son a los que menos les va a costar estar pagando por todas estas cosas y se van a poder quedar con más dinero. Nótese que también se pueden generar nuevos sumideros. Esto va a importar al ratito. Rapidísimamente un poco de historia. Ronald Coase es el principal teórico de toda la parte donde se sustenta esta situación de los bonos de carbono. Su teorema básicamente enuncia que en un mercado perfecto, nótese que mercado perfecto es un
andamiaje conceptual que nos dan a los economistas en primer y segundo semestre. ¿Por qué? Porque está muy bonito para entender cómo debería funcionar el mercado, pero ya cuando sigues avanzando te aclaran todos los maestros. No existe uno solo así en el mundo. No hay mercados perfectos. ¿Por qué? Porque requieren que no haya costos de transacción, que la información sea completa, perfecta y totalmente distribuida, etcétera, etcétera. O sea, no pasa. Entonces, en ese mercado que no existe, resulta que los derechos de propiedad están establecidos bajo derechos judiciales que no permitan una solución económica suficiente, es decir, quedan ahí situaciones donde hay intereses que económicamente se podrían satisfacer de mejor manera y por tanto estos derechos se reasignan a que los valoren más, es decir, a quien quiera pagar más por ellos. Él también afirma que el derecho a contaminar es simplemente otro factor de la producción a considerar, así como la tierra, el trabajo, cualquiera de estas cosas, y se dice, y esto es cierto, o sea, económicamente lo es, aunque suene feo, el concepto de responsabilidad no es útil económicamente, ¿sí? Porque te quita de los aspectos de eficiencia, que es la principal preocupación, al menos actualmente, de los problemas económicos. Dale, décadas después, se dedica a hacer toda la parte matemática para darle sustento a esta cosa y que entonces se vea viable económicamente. Tenemos Thomas Crocker y David Montgomery que en los años 70 se encargan de hacer todo el andamiaje ya de cómo funcionaría institucionalmente la situación de los bonos de carbono. Muy curioso que si ustedes buscan a estos mismos dos señores en noticias actuales, son de los principales detractores de todo aquello. ¿Por qué? Porque si bien ellos hicieron un estudio esquemático de cómo funcionaría, son los primeros en admitir, pero eso es solamente en ese mercado imaginario que ya mencionamos. En el mundo real no funciona. Historia política, puntos sumamente relevantes. El Río de Janeiro se divide a los países en anexo 1 y no anexo 1, que para términos prácticos son países industrializados, países no industrializados, se generan esas responsabilidades diferenciadas. En el 95 el G77 empieza a proponer entonces que estas responsabilidades diferenciadas vayan respecto de asignar tarifas concretas con cuestiones legales apropiadas a estos países del anexo 1, lo cual entonces en Kioto, principalmente puesto por Estados Unidos, se modifica hasta volverlo un esquema de eficiencia e intercambio. O sea, pasa de responsabilidades y tal a volverlo, no, mejor nosotros vamos a comprar. Después, 2001, medio incómoda la situación porque Estados Unidos, que fue el que lo impulsó, dice, ahí nos vemos. Y 2005, junto con China, dicen, bueno, ok, le vamos a entrar al diálogo, pero no nos comprometemos a nada. Y por fin, en 2012, se me olvidaba, en 92, en Río se proponen que las cuestiones de reducción tienen que ser de los niveles de 1990, al menos un 5% a nivel global, se tenían que cumplir de 2008 a 2012. Llega 2012 y, bueno, sí lo teníamos que reducir, pero ¿saben qué? Que siempre no lo reducimos. Entonces, ¿qué le parece que aventamos el compromiso a 2020? Y a ver si ahora sí nos sale. Y por último, la historia de la práctica. Prácticamente todos son de parte de Estados Unidos. El más relevante en cuanto a el éxito que tuvo fue el del SO2. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas fuentes que lo produzcan. Están muy bien localizadas, o sea, son industrias pesadas, las que son las principales fuertes. Y que era fácilmente medible y fue fácil bajarlo porque además eran soluciones técnicas que ya existían, o sea, poner filtros, cambiar ciertas tecnologías de calderas y otras situaciones que no eran grandes cambios. Bueno, en cuanto al mercado de emisiones, vemos que hay toda una serie de siglas que me las voy a volar. Vamos a poner a las transacciones. Básicamente hay tres tipos de mercado. El de futuros, que es igual que a cualquier otro mercado de futuros. Yo te digo que te lo voy a comprar después y acordamos el precio y simplemente si sale, pues te lo compro y si no, ya. El de opciones, que es yo te lo compro en tanto si lo necesito y si lo necesito te lo voy a comprar a este spread de precio, ya también queda pactado. O el spot sale, que es te lo compro ahorita en lo que lo tengas. Funcionamiento esquemático del mercado, como pueden ver, es sumamente sencillito. Pequeños problemas. Lo que ya se mencionaba, hay asimetrías de la información. ¿Por qué? No todo el mundo sabe cuánto se está produciendo del otro lado en cuanto a carbono. Nótese que además no es en realidad solamente carbono, es toneladas equivalentes de carbono, cosa que además ya presenta una problemática ahí en cuanto a qué realmente estamos midiendo cómo. Externalidades. Si nadie antes internalizó todas estas situaciones de costos y demás, de estar jugando con los gases, eso genera que no tengas una relación real de cuánto es el precio de cada una de ellas. Tienes aproximaciones, no certezas.
¿Cuál es el problema con eso? El mercado requiere certeza, porque si no yo no sé qué estoy comprando. Intermediaciones, los actores no llegan, o sea, el que compra el bono de carbono no llega con el que vende el bono de carbono, el granjero, digamos, y le dice, ya te lo compro. Hay una situación de organismos intermedios, como una especie de brokers y demás, que llevan tajadas, llevan situaciones de su información propia y todo, que generan ahí un problema respecto también de cómo fluye la información. Y por último se está hablando de un bien público, el cual, ya decía Harding, si es de todos, no es de nadie, y si no es de nadie, pues a ver quién se hace cargo de él. Después llega Armstrong y dice, no, pero sí es gobernable. Sí, en cuanto el bien está muy bien definido, se sepa quiénes son los actores participantes con absoluta certeza y haya un buen nivel de gobernanza. Obviamente la atmósfera, perdón, no es el caso. Y por último, esto genera una cuestión donde entran situaciones de teoría de juegos y donde es muy fácil hacerla de freerider, o sea, de borrón. ¿Por qué? Ay, pues sí, yo no sé que aquel está disminuyendo sus emisiones, yo porque las reduzco, total. Y esto se lleva por dos esquemas, compensaciones y cap and trade. El cap and trade, el principal es el que se lleva en la Unión Europea, porque además fue el primero, era el que se veía más robusto. Pequeños problemas, se basaban históricos en las emisiones que había tenido hasta antes de 1999, digo, de 1990, perdón. Las situaciones aquí incluso se suma, por ejemplo, Rusia y demás, la cual fue después de eso que se colapsan todos los que vemos. Entonces, a la caída de todo el sistema resulta que ya se había desindustrializado y sin embargo se le asignan los niveles previos, entiéndase, ahí hay un spread de que se le está dando chance de que contamine más de lo que ya en realidad estaba contaminando. Eso genera que haya un exceso de oferta de los bonos entonces, porque esto tiene toda una cosa ahí que le sobra, y por el otro lado, no se están yendo a los puntos que realmente ya se estaban manejando. Hay un cambio tecnológico inclusive de 7 años entre que se está tomando la medición y la firma de Kioto, donde ya había mejoras tecnológicas, por ejemplo lo que se hablaba con Rubén. 7 años puede cambiar el sistema, por ejemplo, de aire acondicionado y hacer que se reduzcan las emisiones que son resultantes. Y por último tiene consecuencias contables. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy asumiendo que estos bonos de carbono tienen un precio como tal, el cual se lo voy a asignar al principio de mi periodo contable como fijo para el resto del año. Si oscila, sobre todo si oscila para abajo, y ahorita vamos a ver por qué es importante eso, yo no se lo voy a modificar necesariamente, simplemente se lo dejo asignado y la diferencia que haya me la embolso como ganancia. ¿Por qué es importante? Porque resulta que de 2005, 2006, 2007 hubo una sobreasignación sistemática donde esto generó que el mercado se cayera, literal. Pasó de más de 30 euros, fue cayendo hasta quedar en menos de 5. De hecho, dependiendo la bolsa a la que uno se refiera, hubo unas donde cayó a menos de 1 euro. O sea, de 30 a menos de 1 es una caída brutal, es para empezarse a chillar en una bolsa. En la fase 2 simplemente se sumaron más actores, sumaron otros 2 más gases, llegó además la crisis económica y entonces quedaron en el mismo caso pero más grandote el fallo. Y ahorita que van en la fase 3, pues a ver qué pasa, ¿no? Las compensaciones, ¿qué son? Vamos a empezar más bien por qué no son. No son reducciones, ¿sí? Las compensaciones son por medio de proyectos que pueden ser, por ejemplo, conservaciones de zonas forestales o implementación de cuestiones de energías verdes y demás. Decir, los países anexo 1, porque además estas van con esta lógica de anexo 1 a no anexo 1, los anexo 1 dicen, yo no voy a reducir mis emisiones, simplemente estas van a quedar anuladas porque el de allá abajo va a conservar su selva. Entonces rompe como un poco, de hecho, la idea, ¿no? Otra, mantiene una lógica norte-sur que viene a continuar con una cierta cuestión de colonialismos, de capital y demás, que no es como tan bonito seguir propugnando por ellas. No fomenta las reducciones sino los traslados. Lo que les comentaba es, yo voy a seguir contaminando y que el de allá se encargue de mi bronca. Así son. Y el hubiera se mide a 100 años, ¿sí? Y esto llega a las instancias apropiadas, ellos lo ven, lo evalúan y dicen, tiene razón en su día, se lo palomean y le dan el dinero. Cosa que hay todo un nivel de incertidumbre escapa, que simplemente deberían de anular que esto sea un proceso económico real. Inclusive generan cuestiones de ganancias extraordinarias de lo que se hubiera podido gastar aplicando soluciones tecnológicas reales
a lo que se llega a gastar en el mercado. Y además financian de repente proyectos como las hidroeléctricas, las cuales en el mero hecho de construir una hidroeléctrica hay una serie de emisiones que llega a ser abrumante dependiendo del tamaño de la misma. Pero como se está diciendo, pero es que construir una hidroeléctrica en lugar de que hubiera construido, por ejemplo, una planta de carbón, entonces el proyecto es verde. O sea, es una sensación conceptual. Bueno, son casos que no para tiempo, pero la tramitología y los costos, lo que le decía, se ve que puede haber un proyecto, se revisan los requisitos, se hace un documento del diseño, el cual se le deja a una consultoría especializada, se le pasa el país huésped, se va rolando, hasta que entonces el país anfitrión, es decir, aquel que tiene el proyecto como tal, dice, ok, yo entonces resulta que sí reduje mis emisiones y emito el certificado, y ese certificado se le otorga al país que está financiando todo el asunto. Para ir bajando ya las cosas un poquito más sencillo. Expectativa contra realidad. La expectativa debería ser ahorrar dinero a la industria y a la sociedad para obtener el mayor mejoramiento del ambiente posible mientras se hacen las reducciones más drásticas con miras a largo plazo, haciendo un viraje tecnológico a gran escala, lo que tenemos en la vida real. Ahorrar dinero a las firmas participantes a reducir emisiones de sustancias específicas hasta un cierto punto solamente durante un periodo temporal corto dentro del mismo esquema tecnológico. Encuentre usted las diferencias. Diría el doctor Fernando Cortés, ahí está nuestro nivel de abolamiento. El quid del asunto. Lo vemos como, es que esa industria, este país, tiene la obligación de no contaminar más que esto. ¿Ok? Pero no es solo obligación, es también permiso. Tiene permiso de contaminar hasta ese punto. Y lo tiene legalmente. O sea, si él llega y contamina todo eso, nadie le puede decir nada. Otro, ¿cómo son adquiridos? ¿Se acuerdan lo que les decía de Coase? Que él dice, entonces las partes se tienen que pelear por él y entonces asignársele un precio. Ok, no sucede. Del organismo internacional se le dice a todos los países, estas van a ser tus asignaciones de cuánto puedes contaminar, y entonces el país llega con las empresas y le dice, te regalo esta asignación de cuánto puedes contaminar. Entonces resulta que le salió gratis. ¿Sí? Es un premio. Tercero, genera una necesidad previa para comerciarlas. Si no existe esta necesidad previa tal cual de comerciarlas, no puede haber un mercado. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque si yo no tengo incentivos para llegar y negociarlos necesariamente con él, el precio se va a caer, los mecanismos no van a funcionar, o sea, requiere todo un andamiaje previo, el cual además tiene una serie de costos, con lo cual también se le sigue dando en la torre el teorema de Coase. Precaución en los términos, ¿por qué? Permiso, derecho y pertenencia legalmente no son tan distintos unos de otros, más que muchas veces en cuál es el grado de certeza de la permanencia del mismo en manos del que lo puede recibir, de las instituciones. ¿A qué voy con esto? Un permiso no dista mucho de un derecho de pertenencia, más que es más fácil supuestamente quitártelo. Pero en todos los demás sentidos es igual. Entiéndase, lo que se están otorgando son cuasi propiedades de la atmósfera a cuestiones privadas. Yo te estoy regalando un cacho de la atmósfera para que tú agarres y lo contamines, chiquito. Es tuyo. Beneficios y accionistas. Esto está considerado para que sea la cuestión más costo eficiente respecto de las otras alternativas que se consideran posibles, para que entonces a los accionistas les salga lo más barato posible y tengan un spread de ganancia lo más jugoso que se pueda. Situación un poco incómoda cuando lo que se está hablando es de la atmósfera mundial y tratar de decir, mi propuesta es que se lleven ellos una postura lo más cómoda posible en cuanto a precios privados. Los premios, ¿para quién? Las empresas que se llevan todo esto son aquellas que son históricamente las más contaminantes, es decir, las que se lo llevan son las que son de generación de energía, son las que son de, por ejemplo, aeronáutica, son las que se encargan de industria metalúrgica o cementeras o minería. A esos son a los que se les están otorgando los bonos de carbono y son los que pueden entonces acceder a esas ganancias que se mencionaban acá.
es un premio a los que más contaminan. Súbanse el tren de las ganancias, ¿por qué? Porque resulta que como se están entregando gratis y las mismas van bajo una lógica de oferta-demanda, puede haber variaciones de los precios respecto de la especulación que en ellos se genere. No va con una lógica de escasez total. Entonces, si yo veo que de repente el precio va para abajo y me puedo hacer de ellos, agarro y los compro. Si yo veo que el precio va para arriba y los puedo vender, pues agarro y los vendo. ¿Sí? Voy más en el hecho de cuánto le puedo sacar al instrumento que en cuánto tengo que reducir de emisiones. ¿Quiénes juegan y quién no? Los que juegan, ya se dijo, son las empresas. Sin embargo, los gobiernos tendrían también la capacidad, si lo quisieran, de entregarle esos mismos certificados, por ejemplo, a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Con programas, por ejemplo, como lo del FIDE. En lugar de llego y se lo doy, por ejemplo, a Cemex, agarro y se lo reparto a las tienditas que están haciendo las acciones para disminuir sus emisiones. Y entonces son ellos los que van a ver que si las siguen reduciendo pueden llegar y comerciar. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto acercaría más a un mercado perfecto. Al haber más actores, sería más democrática la situación y entonces podría verse un precio mejor reflejado en el instrumento que el que se da cuando solo se le entregó a unos cuantos. El confía en mí. Resulta que ningún organismo internacional se encargó de hacer las mediciones a nivel global de cuánto emite cada uno de estos. Agarraron, fueron y le tocaron la puerta, digamos, a ArcelorMittal y le dijeron, oye, ¿tú cuánto emites, Porque en eso te vamos a poner tu tope. Obviamente, de menso el ArcelorMittal les dice, no, pues ya cambié mis hornos y emito bien poquito, si está viendo que se lo van a regalar y le puede sacar dinero al instrumento, y híjole, no sabes, he estado emitiendo, pero por montones. Entonces llegan estos y le dicen, pues ten tu montón de emisiones, y él simplemente tiene que firmar y se las queda. Y la situación fue, sí, confía en mí, yo en serio emito todo esto. Nadie se encargó de verificar. Cortes, unos son más iguales que otros. ¿A qué se refiere esto? No va a ser lo mismo que el corte de una tonelada equivalente de carbono a la atmósfera se realice en una comunidad que se dedica, por ejemplo, a la agricultura de subsistencia, a que ese mismo lo haga un suburbio de los Estados Unidos donde todo el mundo anda manejando camionetas V8, por decir algo. ¿Por qué? Porque uno lo está haciendo para sobrevivir, el otro lo está haciendo por lujo. No es igual. Así como tampoco va a ser igual que esas reducciones de emisiones se lleven por, digamos, de un lado en un país en vías de desarrollo, o inclusive en uno que ni siquiera está dentro de esos esquemas de los de vías de desarrollo, ¿no? O sea, un pequeño país, a que esa reducción se lleve en Noruega. ¿Por qué? Implica diferentes costos, va a ser mucho más caro y con mucho más requerimiento llevarlo en Noruega que en los otros países. Otra, genera contabilidad creativa, lo que les decía, que entonces si yo lo sumo en mis registros contables, como un precio que asumo que puede tener, esto me da chance para yo empezar a meter números a lo que yo creo, no a otra situación. Y no sé si se acuerdan que eso mismo son unos pequeños compañeritos que se llamaban Enron, y el problema en el que nos metieron por eso. Propiedad de la tierra no es igual a derechos de secuestro. Esto es especialmente para los casos, por ejemplo, de los que se hablaba de conservar la selva o situaciones de esas. Va a ser alguien el que es propietario de la tierra, pero va a ser otra persona el que va a poseer la capacidad de secuestro de esa misma tierra. Entonces genera ahí unas situaciones de disociación absoluta respecto de qué es con lo que se posee, al menos en papel. No fomenta la innovación, ¿por qué? Porque no está propugnando por un cambio tecnológico real, simplemente es cómo podemos abaratar el hecho de tener un poquito menos de emisiones con esta misma situación de los combustibles fósiles y seguir por el mismo camino. Y esto se ve por la situación del opt-in. La explicación rapidísimo de esto es, si ustedes ven el teclado de su computadora, las letras que vienen de este lado se llama QWERTY. Okay. Y el hecho de que se llame así y estén así arregladas es porque eso viene desde que eran máquinas de escribir, cuando las palitas esas que salían se trababan unas con otras, y el señor lo que diseñó es un teclado que sea lo más ineficiente posible. Organismo a nivel internacional que se encarga de decir, tú no cumpliste con tus asignados de emisiones, entonces te va a tocar tal tarifa extra o te va a tocar tal castigo comercial o nada. No hay. Díganme ustedes entonces qué motivación tienen las partes para hacerle caso a aquello que están firmando, si resulta que si no lo cumplen de todas maneras les va igual. Y ya por último, nomás para entretenerse un rato, recuerdan que les dije que los de, por ejemplo,
los de las plantaciones o los de las selvas de conservación no eran lo más apropiado, pues adivinan a dónde se va la mayor parte de todos esos mecanismos. El 70 y tantos %, ahí casi no se ve, según yo en la compu sí se veía. El 72% se va a ese tipo de situaciones, 21% a biomasa, las represas que ya dijimos que tampoco son la onda, también tienen su asignación, o sea, se van mecanismos que no son lo que deberían ser. Pequeña situación. Los de conservación o plantaciones tienen permiso inclusive para utilizar organismos genéticamente modificados, es decir, no necesariamente yo voy a tener una selva prístina y conservada y todo, no, yo puedo poner un monocultivo de palmas de aquí a donde me alcance la vista, y eso para los bonos de carbono es lo mismo que tener una selva bien conservada, aunque te hueles toda la biodiversidad. Y por último, y conste que este título no se lo puse yo, tome su carbono gratis. Si los precios vienen bajando así de 2008 a 2013 respecto de cuánto cuesta en el spot la tonelada de carbono, díganme ustedes qué incentivo tengo yo para modificar la situación. No me sale más caro, al contrario, me sale más barato. Eso va totalmente en contra de los postulados que se mencionaron. Bueno, el trabajo que estoy presentando ahorita acabaría siendo como un caso, un ejemplo de lo que han venido presentando mis colegas anteriormente, ¿no? Y yo voy a hablar del mecanismo REDD+, haciendo una reseña sobre su financiamiento, costos y su relación con el Programa Especial de Cambio Climático. ¿Cómo está estructurada esto? Bueno, obviamente en una introducción hay unos aspectos teóricos que se relacionan con la gobernanza ambiental multinivel, cómo se encuentra el mecanismo REDD+ en México, su relación con la gobernanza, a lo mejor también el contexto municipal, el financiamiento, los costos potenciales y el contexto que guarda este mecanismo con respecto al programa especial, y una relación entre ambos para cerrar con unas conclusiones. Me voy rápidamente porque hay unos temas que ya manejaron los colegas. Bueno, México es un actor importante en política de cambio climático, ha desarrollado a nivel nacional la Ley General, el Sistema Nacional, el Programa Especial, la Estrategia Nacional, todos de cambio climático, de los cuales también pueden surgir los programas estatales de determinados estados de la República. Bueno, se busca que haya un fomento al desarrollo económico sustentable y sostenido, y esto se relaciona con la intención de bajar la emisión de carbono, para lo cual pues, hay acciones de mitigación que pueden ser inmediatas, como era lo que mencionaba el compañero del FIDE, o como las de largo plazo, que puede ser el caso del sector forestal, ¿no? Y enfocadas a la captura y secuestro de carbono, la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. En este sentido, los sumideros naturales de carbono vienen relacionados, vienen referenciados tanto en la Estrategia Nacional como en el Programa Especial, y bueno, el mecanismo REDD+ cojea, bueno, no aparece tan determinantemente, quizá porque está en proceso de construcción, ¿no? Entonces, en este sentido, pues están los tres objetivos que se relacionan al título, que es la financiación, los costos y la interacción con el programa especial, ¿no? En cuanto a aspectos teóricos, bueno, el cambio de Estado-Nación como actor dominante, y esto se debe en medida a la desregulación de mercados financieros y el aumento de participación de actores internacionales y locales que pueden ser públicos y privados. También se deben tomar en cuenta las posiciones de actores estatales y locales, porque ellos tienen sus propias políticas y en teoría deberían influenciar el diseño de las políticas en distintos niveles. Y respecto a la gobernanza multinivel, bueno, tenemos que puede haber sistema de negociaciones continuas entre los gobiernos, que puede ser supranacional, nacional, estatal y local, que sería la cuestión vertical, u horizontal, que es cuando se están relacionando con actores no gubernamentales, ¿no?
Entonces, en aspectos generales tenemos que el contexto en torno a la política medioambiental, hay un cambio en la dirección de la gobernanza para hacer una interacción más local y supranacional, lo que implica que hay actores públicos y privados y donde emerge y participan mucho las organizaciones no gubernamentales y los municipios. Entonces esto da a preguntar si existe una participación efectiva o si puede llegar a haber una implementación adecuada o un cumplimiento idóneo de la política medioambiental en el país. Con respecto al cambio climático, bueno, este tema es un ejemplo de problema medioambiental multinivel y pues, se han desarrollado políticas de mitigación y adaptación. En el caso de México, el artículo 115 de la Constitución hace referencia a que los municipios tienen la capacidad o la facultad de coordinarse y asociarse para proveer bienes y servicios, y entonces creando asociaciones intermunicipales. Ahora, ya propiamente con el mecanismo REDD+, surge en el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático en Bali, y bueno, REDD como tal hace énfasis en la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Se convierte en plus cuando ya utiliza o se relaciona con conceptos de conservación, manejo sostenible y mejoramiento de la reserva de carbono de bosques en países en desarrollo. Para ello, pues debe haber una compensación financiera que en teoría vendría de países desarrollados, ¿no? La contraparte es el desarrollo por el valor del carbono almacenado, y bueno, las expectativas de éxito de este mecanismo dependen mucho de cuestiones políticas y de la gobernanza forestal, que muchas veces se considera como débil, ¿no? El mecanismo REDD+ está planteado para implementarse por fases. La fase 1 es la preparación, que es el desarrollo de estrategias a nivel nacional, que es el contexto en el cual se encuentra México actualmente. Posteriormente pasaremos a la ampliación, que es la implementación de estas políticas. Aquí se pueden hacer pagos por tanto actividades como por resultados. Y la fase 3, que es ya la implementación propiamente dicha, hace referencia al control de emisiones, a la elaboración de informes y la verificación. Y en este contexto hay pagos de acuerdo al desempeño y resultados. Actualmente se está desarrollando la Estrategia Nacional para REDD+. Desde el 2010 se está llevando a cabo, y para esto se está jalando apoyo de sectores tanto público y privado en esta fase preparatoria, ¿no? Y se hace principalmente para entender las causas tanto directas e indirectas de la deforestación y de la degradación para poder desarrollar esta estrategia nacional, ¿no? Ahora, para este contexto se están haciendo actividades en el contexto REDD+, que involucran a, por ejemplo, la Alianza México REDD+, que está conformada por organizaciones de la sociedad civil como The Nature Conservancy o Woodhull, Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Y esto viene apoyado por el Programa de Cambio Climático Global de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, y que trabaja en colaboración con la Semarnat y con la FOD. Entonces hay una interacción entre organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales para buscar empezar a elaborar acciones tempranas, ¿no? A través del apoyo de la Alianza México REDD+. Y en este sentido, actualmente se están manejando 3 tipos de acciones tempranas, que es la gestión integral de territorios en cuencas costeras de Jalisco, la conservación del mosaico de las selvas en la península de Yucatán y la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la lacandona en Chiapas. Ahora, para el contexto municipal, tomando en cuenta que casi el 70% de la superficie forestal en el país es propiedad de ejidos y comunidades, es obligatorio tomar en cuenta su postura, la forma de trabajo, usos y costumbres incluso, ¿no? Sin embargo, una problemática que surge, que es común en el país, es la falta de continuidad de políticas,
debido a los cortos periodos de gobierno, ¿no?, que tenemos. Sin embargo, se ha logrado juntar un modelo de gobernanza intermunicipal, que es la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, en Jalisco, para implementar mecanismos de Red Plus a nivel local. Y actualmente se maneja esto con recursos públicos que vienen esencialmente de la CONAFOR y de recursos externos que vienen de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo y la Agencia Francesa para el Desarrollo. ¿Cómo lo hacen? La metodología es que buscan descentralizar la gestión del territorio, generando un modelo aplicable y replicable para todo el país. Entonces, buscan establecer organismos de gobernanza local como agentes técnicos locales, que haya beneficios económicos de compartir tecnología y equipo, y que haya una reducción de costos y evitar la duplicación de esfuerzos. Descentralizado, que atienda problemas ambientales, ¿no?, mediante el uso de recursos públicos de los 3 órdenes de gobierno. En cuanto al financiamiento de Red Plus, en el segundo borrador de la Estrategia Nacional que fue presentado en julio de este año, se muestra que debe haber, que el financiamiento debe provenir de distintas fuentes, ¿no?, obviamente públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, como se presentó en otra exposición, y así como fuentes alternas. Ahondando un poco, bueno, tenemos el Fondo para el Cambio Climático, que ya escuchamos que no tiene un peso, pero se hace referencia a la en la Estrategia Nacional al fondo como un instrumento para financiar las actividades de Red Plus. En este contexto, la Ley General de Cambio Climático hace referencia a que las entidades federativas deben de gestionar y administrar los fondos de los municipios, ¿no? Pero también tenemos recursos públicos de otra índole a través de la CONAFOR, que tiene el Fondo Forestal Mexicano, o modelos diversos, que son los fondos concurrentes de la CONAFOR, donde puede haber inversiones de otros sectores e instancias de diferentes niveles de gobierno, estados y municipios. La Estrategia Nacional también hace referencia a la posible participación de la banca de desarrollo, donde se pueden establecer instrumentos económicos para desarrollo productivo en zonas rurales, obviamente enfocados al ámbito forestal. Incluso hace referencia que a futuro podría relacionarse con la banca comercial, pasando de un tránsito de subsidio a crédito a procesos productivos. Hace mucho énfasis en que no debe haber subsidio a este tipo de mecanismos, ¿no?, para financiar estos mecanismos. Y en este sentido considero que quedan pendientes dentro de la estrategia alguna referencia al desarrollo de mecanismos de distribución de beneficios, ¿no?, los pagos de empresas por bonos de carbono y la compra de créditos por parte de gobiernos. Ahora, también hay costos potenciales, ¿no?, del mecanismo red que obviamente pues, no se han visualizado al momento, pero obviamente van a variar entre países y regiones, ¿no?, tanto internacionales como subnacionales, como pueden ser los detonantes de la deforestación, el contenido del carbón en determinado bosque o selva, o las condiciones locales del uso de suelo. Entonces, los costos potenciales se desglosarían en 3 instancias. Uno es la compensación, de los costos de oportunidad por conservar los bosques, ¿no? Y esto se considera, se le denomina el ingreso neto por hectárea por año o valor presente neto. Y en estos costos, los factores que influyen se segmentan en 2: los aspectos metodológicos y los aspectos económicos, sociales y geográficos. Los metodológicos, pues está el tipo de suelo, la modelación de usos de tierra alternativos, los costos de extracción de madera y los estimados de la densidad del carbono. Como aspectos económicos, pues el precio de las materias primas, el suelo, el clima, cercanía a mercados, la infraestructura de transporte, tecnología, el tamaño de la operación a realizar. El segundo
segmento del costo potencial sería el costo de implementación, que es el costo de la tonelada de dióxido de carbono equivalente, más el costo de la oportunidad que se presentó en la lámina anterior. Y aquí se tiene que tomar en cuenta la búsqueda, la negociación, la verificación, la certificación, la implementación, el monitoreo y la protección de estas zonas. Y entonces pues llega la pregunta de si la política a nivel nacional o se debe hacer en base a proyectos específicos, ¿no?, para ver el costo de la implementación. Y finalmente el tercer segmento del costo es el de transacción, que la estrategia nacional considera no deben, bueno, la propuesta de estrategia nacional señala que no deben ser tan variables sino mantenerse fijos, y serán mayores para los proyectos que sean más pequeños, no será proporcional a la inversa, ¿no? Señalan que el costo de oportunidad es el único que se puede contabilizar actualmente, pues hay incertidumbre en este proceso de elaboración de la estrategia nacional en torno a los correspondientes de la implementación y la transacción. Ahora, la relación del mecanismo Red Plus con la estrategia nacional y con el programa especial. Bueno, la estrategia nacional hace referencia a la definición de largo plazo y orientar la política nacional, establecer metas viables de promoción del manejo sustentable de recursos naturales, pero no maneja prioridades inmediatas. Entonces esto puede ocasionar un retraso en las acciones a implementar, ¿no? Y también evita señalar responsables del cumplimiento. En este sentido también la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en lo que corresponde a la visión 10-20-40, en el rubro de ecosistemas, busca lograr la protección de bosques a 10 años y lograr una tasa positiva en sumideros forestales de carbono en 20 años. Con respecto al programa especial, bueno, tenemos que está ligado a la Ley General, en el artículo 26, en la corresponsabilidad del gobierno y ciudadanía, lo que estábamos mencionando de la gobernanza multinivel, el artículo 7, que hace referencia al contexto internacional como precursor del desarrollo de esta política, y maneja el objetivo macro de conservación, restauración y manejo sustentable de ecosistemas, ¿no?, garantizando provisión de servicios ambientales para adaptación y mitigación del cambio climático. El programa para este periodo actual, 2014-2018, tiene una serie de información que llama la atención, y aquí compilo lo que corresponde al sector forestal, en el sentido de que para el año 2012 ellos tenían contemplado 59.6 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, y a una proyección a 100 años, y a 20 años es el mismo número, y para el 2020 también manejan los mismos importes, los mismos números, ¿no? Entonces, ellos están considerando una emisión constante si las tasas de deforestación no cambian o disminuyen, ¿no? También argumentan que es un balance neto porque la conversión de los bosques y praderas a pastizales y campos se compensa con el proceso de abandono paulatino de tierras agrícolas, ¿no? Entonces, esta es la referencia que hacen en el programa especial en cuanto al sector forestal. El programa, tiene varios objetivos, 5 objetivos primordiales, además de los transversales. Y el objetivo 2, a pesar de lo que se mostró en la lámina anterior, dice que hay que fortalecer el manejo comunitario de las prácticas forestales, desarrollar instrumentos establecidos internacionalmente para actividades de Red Plus. Y en el objetivo 5 hace referencia a la consolidación de la política nacional de cambio climático, así como los criterios de adaptación, y crear esquemas de incentivos económicos y de participación en los sectores productivos. La relación de Red Plus y el programa especial, bueno, pues, cualquier medida forestal debe considerar la participación de las comunidades rurales, ¿no? Da la impresión de que Red Plus tiene un papel secundario en el programa especial, ¿no?
y la Estrategia Nacional aparece unirse en el programa especial. Se entiende si es que todavía está en proceso de formación. Sin embargo, su omisión pues, no fomenta el desarrollo o el inicio, la implementación de esquemas de gobernanza ambiental multinivel. Esto probablemente pueda ocasionar una reacción en cadena, pues el programa especial es la base para formular los programas estatales. Entonces, si se le resta importancia al programa especial a nivel federal, puede haber un spillover a nivel subnacional. Se busca fomentar la participación de la Alianza México Red Plus al desarrollo de proyectos zonales y la creación de asociaciones intermunicipales. Diera la impresión que, bueno, a través de este tipo de estructuras, el gobierno a nivel nacional, a nivel federal, se deslinda un poco y a excepción del trabajo que realice la CONAFOR. Entonces, a manera de conclusión, se considera un hecho a largo plazo la reducción de emisiones por deforestación o degradación forestal, como vimos en los números. Es imprescindible la participación de municipios, ejidatarios y comunidades. Y bueno, el éxito dependerá de los sistemas de financiamiento adecuados y bien administrados, ¿no? Logrando, quedando como pendiente la manera en cómo se va a implementar el mecanismo Red Plus. Esto, gracias.